Hola, ahora vamos a conversar del gerundio en contextos oracionales un poco más elaborados. Para eso necesito explicar o que ustedes repasen o recuerden dos conceptos fundamentales que tienen que ver con los verbos transitivos e intransitivos. En las lenguas hay verbos que requieren una complementación para que su sentido esté completo. Estos verbos se llaman verbos eh, transitivos y los que no requieren esa complementación se llaman verbos intransitivos. Estos verbos intransitivos son entonces aquellos como el verbo morir, en el que el único elemento que el verbo proyecta es el sujeto. Por ejemplo, Pedro murió. En el caso de Pedro murió puedo decir cuándo, cómo o de qué, pero el verbo morir gramaticalmente no afecta, no interactúa con un complemento, no requiere ese complemento para su sentido. En cambio, por ejemplo, el verbo comprar sí implica por lo menos dos elementos, el sujeto que compra y el objeto comprado. Ese objeto comprado es el complemento directo u objeto directo. Tenemos entonces que en esa realidad el gerundio puede ir adjunto al complemento directo en ciertas construcciones. ¿Ok? En general, el verbo debe ser obviamente un verbo finito conjugado y corresponde a verbos de percepción, por ejemplo, como los que señala el profesor Morales: ver, observar, oír, mirar, encontrar, y algunos otros que implican representación, como evidentemente representar, pintar, dibujar, mostrar, imaginar. Estos verbos entonces tienen la siguiente construcción. Eh, Vemos a alguien haciendo algo. Imagino a alguien construyendo, caminando, pero alguna acción, ¿no es cierto?, que se produce o se puede describir mediante un gerundio. Eh, Otras construcciones pueden ser también aquellas de el verbo tener más un complemento directo y luego un gerundio, y el verbo dejar más un complemento directo más un gerundio. Por ejemplo, tengo a mi mamá eh, ordenando la casa. Dejé a mi hermano esperando el bus. Entonces, esos verbos están en esas construcciones específicas. Voy a leerles algunos ejemplos y los vamos a analizar. El primero es: vimos a tu hermana caminando por el centro. Eh, en ese caso, ¿no es cierto?, vimos a este objeto directo, vimos a tu hermana, a quien vimos a tu hermana, y en una actividad, caminando por el centro. El ornitólogo observa la bandada de guacamayos comiendo frutas. Entonces, se entiende que los guacamayos están comiendo frutas. ¿Recuerdan esta ambigüedad que yo les relaté? Podría ser que alguien entendiera que quien come frutas es el ornitólogo y no los guacamayos. Pero en este caso quiere decir que el ornitólogo observó los guacamayos mientras los guacamayos comían frutas. También puede ser el verbo oír, escuchar. Eh, Escuché por teléfono a mi hermana, a mi hermano, a mi madre cantándome cumpleaños feliz. O muchos artistas han pintado a la Virgen María, por ejemplo, sosteniendo al niño en sus brazos. Eh, los estudiantes, dice el profesor Morales, no pueden imaginarse al profesor haciendo eso. Tengo a mi hija mayor estudiando en la universidad. Y finalmente, por ejemplo, dejó a su novia esperando en el altar. Todas estas construcciones implican, ¿no es cierto?, que hay un verbo
transitivo, que luego tiene un complemento directo y hablamos, relatamos alguna acción relacionada con ese complemento directo. Y se llama entonces gerundio adjunto al complemento directo. ¿Ok? Solamente puede ocurrir en circunstancias en que esta acción sea dinámica y además debe ser una acción que no se prolongue en el tiempo. Por ejemplo, vi a un pájaro cantando fuera de mi ventana, ningún problema, pero por ejemplo el verbo florecer no es una acción dinámica o rápida, ocurre en un tiempo prolongado. Entonces ahí no puedo decir vi a un árbol floreciendo o a unas a unas plantas floreciendo en mi jardín. No es correcto, debo decir, ¿no es cierto? Vi unas plantas o flores o árbol que florecía en mi jardín, pues el verbo florecer toma mucho tiempo. A pesar de que la construcción vi un árbol eh, y luego el verbo se ajusta a esta estructura de, ¿no es cierto?, verbo transitivo, complemento directo y luego un gerundio adjunto a ese verbo. Otro caso interesante del uso del gerundio y que se ha utilizado erróneamente en algunas ocasiones o en más de una ocasión es el gerundio descriptor de imágenes. Por ejemplo, en prensa, cuando tenemos la fotografía de un presidente saludando a otro, por ejemplo, Trump saludando a Boris Johnson del Reino Unido, no hay problema en decir o titular Trump o el presidente Trump saludando a Johnson. Hay un soporte, un respaldo gráfico de aquello. También es común que pueda ser utilizado en obras de arte. El profesor Morales nos tiene aquí algunos ejemplos, como una obra, un cuadro de Murillo, Niños comiendo melón. En la imagen, en la pintura, hay niños comiendo melón. En el caso de un cuadro de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, también vemos, ¿no es cierto?, a esta mujer con una bandera que guía al pueblo. Eso es válido porque es un descriptor de un evento que el lector puede observar. Sin embargo, empezamos a tener ya o empezamos a llegar a un límite en películas, cuando las carátulas de las películas, los pósters de las películas no tienen exactamente la acción descrita en su título. Aunque todavía es válido puesto que estamos hablando de un elemento que es dinámico y que es, ¿no es cierto?, que más dinámico que una película, ¿no es cierto?, la cinematografía en el que vamos a ver personajes en acción. Así tenemos películas que usan el gerundio en su título, como Conduciendo a Miss Daisy, Durmiendo con el enemigo, Buscando a Nemo, Educando a Arizona. Podemos todavía aceptar aquello puesto que tenemos, ¿no es cierto?, una forma de representar aquello en imágenes, evidentemente en la película. Pero cuando tenemos que, por ejemplo, traducir un título del inglés, y aquí hay una bastante diferencia en cuanto al uso del gerundio o del presente participio inglés, como les contaba en el primer video, en los títulos. Por ejemplo, si ustedes tienen un título en inglés que use gerundio, como, no sé, Teaching Children, educando niños, no sería la mejor opción en español. Sería mejor decir cómo educar a los niños o la educación de los niños, puesto que, ¿no es cierto?, es un libro normalmente más teórico, menos basado en imágenes, no es una obra gráfica, y entonces entramos en este campo, ¿no es cierto?, de un poco algo más oscuro, no tan claro que pueda el gerundio demostrar, ¿no es cierto?, o ser un descriptor de la imagen. En esos contextos, el gerundio deja de ser
o de estar correcto. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en un manual de instrucciones, algo que dice setting up your device, como configurando su dispositivo. Es muy común que lo digan. No es lo más adecuado. Sería, ¿no es cierto?, configuración de su dispositivo. Cómo configurar su dispositivo. Las dos alternativas, puede haber una tercera o una cuarta, más adecuada o más adecuadas en español. Terminamos entonces esta serie de videos en los que el uso del gerundio estaba correcto. En los próximos veremos cuando no debes usar el gerundio y normalmente, ¿no es cierto?, algunas personas lo usan por desconocimiento. Saludos.